Pues el tema es, los ovnis están aquí. Jiménez del Oso y JJ Benítez, amigos. Qué invitadazos, qué maravilla de programas eran estos. A pesar de documentos gráficos como estos y de los millones de testigos, los gobiernos siguen guardando silencio. Fíjense, amigos, esa era la visión. Estamos viendo a un joven, más joven aún todavía que el video anterior, JJ Benítez, vestido al look de los años 80 y 90, pelazo, sueteraxo, pantalonaxo y su reloj Casio, amigos. Por supuesto que sí, al menos así se medio ve en el video. Parece que es un Casio. Estaban de supermoda y ahora con el chisme de Shakira y Piqué se volvieron a poner de moda. Pues amigos, en aquel entonces todavía faltarían muchos años para la cultura que estamos viviendo hoy. Hace unos cuantos días se acaba de presentar frente al Congreso de los Estados Unidos ante una cámara, ante unos representantes de ambos partidos, de los partidos hegemónicos de Estados Unidos, previo a unas elecciones que van a ser de las más reñidas en la historia de ese país. Se acaban de presentar ex militares, ex funcionarios, pues afirmando cosas que si las pueden demostrar, van a ser históricas. En aquel entonces, este JJ Benítez de seguro, pues no esperaba que en unas cuantas décadas los gobiernos estuvieran orillados, prácticamente obligados a tener que reconocer que el fenómeno OVNI o WAPS, ahora se les llama WAPS, nombre horrible, me gusta más OVNI, que el fenómeno OVNI es real y que incluso tiene un trasfondo que no pertenece a la tecnología humana. Eso es lo que hasta ahorita empieza a reconocerse. Existen cosas raras que hay en el cielo que son una amenaza para nuestros espacios aéreos y es tecnología no humana. Reconocido por el gobierno de Estados Unidos, reconocido por el gobierno de Rusia, un poquito más velado, y reconocido, ya empieza a ser reconocido también por el gobierno de los chinos. Muchos dirán, entonces quiere decir que es tecnología mexicana. De seguro sí. Sí, chida tu creencia, chida tu fe. Amigos, si las potencias reconocen que no son aparatejos de ellos, ¿de quién más van a ser? Si nosotros ni siquiera podemos mantener nuestro propio sistema de gobierno, ¿no? Entonces, pues, qué lejos estaban esos días, ¿no? Me interesaría mucho, ojalá y la gente del equipo de JJ Benítez aproveche el canal de YouTube que tanto potencial tiene y que está tan mal atendido y administrado. Ojalá y aprovechen este momento para que JJ Benítez nos emita su opinión respecto a lo que está pasando. Ojalá JJ Benítez hiciera directos en vivo en ese canal. El administrador de ese canal, si alguna vez alguien le hace llegar este video o este short o este TikTok, ojalá y enseñar a JJ Benítez a hacer directos en vivo. Y aquí está su servidor, por si quieren una ayudadita y aprender cómo hacerlo, aquí estamos. A ustedes no les cobraría nada. Sí cobro caro, Sí cobro caro por dar esta información, pero a ustedes no les cobro nada. Nada más invítenme, imagínense qué padre la pasaríamos, ¿no? Es bastante habitual que los ovnis sobrevuelen los países y que surjan las alertas rojas, que salgan los aviones de combate en su interceptación. Está un caso sumamente famoso en España, amigos, de pilotos de combate que trataron de interceptar con una de las aeronaves más potentes que se tenía, al menos disponible para los ejércitos de aquel entonces, y no podían hacerles nada, no podían alcanzarlos, y todavía había gente irresponsable, y todavía había gente del lado escéptico que decía, es que esas son armas experimentales de las potencias. Y nosotros acá, que en realidad entendemos que esto es un fenómeno que no es humano, siempre nos hemos preguntado, ¿y por qué esas potencias no utilizan esas armas para ganar las guerras? Porque, por ejemplo, chequen lo que acaba de decir JJ Benítez aquí, en este bello paisaje. Amigos de la radio, estamos viendo precisamente una toma preciosa
Una toma preciosa de un JJ Benítez vestido así a la manera de Marlon Brando, parece, no sé, pues parece artista de cine y de televisión. Porque bueno, estaba en la televisión precisamente, con un bello paisaje detrás. Y está comentando una realidad. No hay potencia del mundo donde estos objetos no hayan volado por su espacio aéreo. Y en aquel entonces los irresponsables negacionistas decían, pues se trata de prototipos militares de otras naciones. Cuando las cosas se veían en Estados Unidos, los negacionistas de Estados Unidos y por ende los de Latinoamérica decían, son prototipos de armas rusas. Cuando las cosas se veían en Europa y se veían en Rusia, o en ese momento en la Unión Soviética, pues los negacionistas de aquel lado decían, son prototizosquis de los capitalizosquis, de los estadounidensesoquis. Todo el mundo decía, son armas del enemigo, son prototipos del enemigo. Y nosotros acá en el tercer mundo, volteando a ver las potencias como de un partido de ping pong, porque para nosotros acá, ¿qué prototipos vamos a tener si nos estamos muriendo de hambre todos los días, no? Nosotros decíamos, ¿y por qué no usan esos prototipos para exterminarse los unos a los otros? ¿Por qué si Rusia tiene armas que los aviones de Estados Unidos no pueden ni siquiera alcanzar, por qué no los atacan? Y viceversa. Y muchos decían, es que eso provocaría una hecatombe nuclear y eso acabaría con el mundo. Pero luego, amigos, llegaría la Guerra Fría, la bendita Guerra Fría. Y lo digo así por lo siguiente. La Guerra Fría, amigos, ustedes lo recordarán muy bien, muchos crecimos escuchando eso y temiendo a la Guerra Fría, a la guerra nuclear derivada de una Guerra Fría. Eran pequeñas guerras o guerras menores, vamos a llamarlo así, donde ambas potencias se enfrentaban de manera indirecta. O sea, por ejemplo, iban a un país del tercer mundo, se armaban dos bandos y entre ellos, los habitantes de ese país, con la ayuda unos de una potencia y con la ayuda a los otros de la otra potencia, se mataban entre ellos. Esas eran las pequeñas guerras de la Guerra Fría. Entonces era uno donde decía, ¿y por qué no utilizan esa tecnología súper avanzada que tienen para ganar esas batallas de la Guerra Fría? ¿Por qué Rusia no utilizó sus ovnis en Afganistán? ¿Por qué Estados Unidos no utilizó sus ovnis en Vietnam? ¿Por qué salieron humillados en ambas guerras cada una de las potencias? Amigos, porque no tienen esa tecnología, ni un bando ni el otro. Nunca la han tenido y muy probablemente, amigos, nunca la tendrán. De ese tema haremos un directo en específico. Si gustan ustedes, yo lo tengo planeado hacer en Iker Jiménez Fans, pero si quieren lo podemos hacer aquí en JJ Benítez Fans. ¿Quién está detrás? ¿Quién maneja esos aparatejos? ¿Por qué las potencias se mueren de ganas por tener esa tecnología? ¿Por qué incluso han llegado al descaro de decir, sí, nosotros tenemos tecnología que no es de este mundo, como para amenazar a la otra potencia, ¿no? Y del otro lado también, sí, nosotros también tenemos tecnología. Ok, gana la guerra de Ucrania con esa tecnología. No, es que es algo demasiado avanzado. Pues sí, pero estás quedando en ridículo ante el mundo, ¿eh? Porque tú habías dicho que la guerra iba a durar una semana y que en una semana acabarías con los ucranianos y te están dando una paliza. Y ya en tu país nadie te considera un hombre con altos conocimientos militares. Incluso ya se empieza a especular que te van a derrocar. Porque no tienen la tecnología, amigos. ¿Ustedes creen que estos tipejos, gente como Putin, gente como Biden, de tener la tecnología no la usarían? ¿Ustedes creen que no la usarían? Hay que ser bastante ingenuo para pensarlo así, para creer que es que hay un gobierno todavía arriba de las potencias, que es el que tiene la tecnología y por qué no la usan. Desde entonces, muchos como JJ Benítez, acá en México Jaime Maussan, por ejemplo, se hacen esas preguntas. O sea, ¿realmente esto está en posesión de la humanidad o quieren hacernos creer que es algo humano? El eterno discurso. Esperemos que antes de 2030 nos demos cuenta
quién es el verdadero dueño de esa tecnología. Y yo creo que es algo más sorprendente de lo que creemos, ¿eh? Los estados mayores, especialmente, tienen muy buena información sobre esto. Nosotros disponemos de datos abundantes al respecto que lo ratifican. Pero, sin embargo, siguen guardando silencio, como decimos. Probablemente una de las razones para esta actitud respecto a los militares, respecto a los estados mayores, mucho ojo, se basa en el hecho de que se encuentran atados de pies y manos. Exactamente, amigos. Fíjense cómo JJ Benítez desde aquel entonces, por eso es tan importante ver estos videos viejitos, lo tenía claro. Esta gente a lo mejor sí ha recobrado ciertas naves, a lo mejor sí han intentado hacer retroingeniería, a lo mejor sí saben quiénes son los dueños, pero no pueden hacer nada al respecto. No tienen el control. Nos han hecho creer que lo tienen. A través de la teoría de la conspiración, muchos creen que en efecto estas son las naves que hicieron los nazis. La campana que viaja a través del espacio y del tiempo. Y uno dice, pues qué nazis tan pendejos, hubieran usado las armas que tenían para ganar la guerra. Vean cómo terminaron humillados. Y luego se sacan bajo la manga otra teoría de la conspiración. No, pero en realidad ellos no fueron derrotados. Son los que actualmente nos gobiernan. Como que sí, ese tipo de personajes, como que sí, ese tipo de tiranos, de protohumanos, vamos a llamarlo así, porque no se les puede llamar de otra forma, quisieran estar tras las sombras, cuando su gran afán era el protagonismo, el salir en las cámaras. Pues, amigos, hay que entender cómo funciona la mente humana, sobre todo la mente de los tiranejos, de los populistas. La tecnología de estas naves es tan extraordinaria, yo diría que casi tan mágica, que ni siquiera los aviones más modernos, más complejos, pueden hacer absolutamente nada y quedan sencillamente en ridículo, como si se tratara de simples juguetes al lado de ovnis. Por eso, como ellos, los militares, los altos mandos, los gobiernos, aquellos que pueden considerarse están en el top de la humanidad en cuestión política, geoestratégica, se dieron cuenta que no podían controlar, que no podían ni siquiera hacerle frente a estas maquinarias, a esas cosas, pues decidieron crear la falsa impresión de que eran máquinas de ellos, de que eran proyectos secretos de ellos. Y luego vimos unos que no nos creímos ese discurso y empezamos a decir, ok, pues úsalos en Afganistán. Porque estamos hablando de estas épocas, 80s, 90s, previo a la caída del muro de Berlín. Muchos decíamos, ok, rusos, usen sus ovnis. Gánenle la guerra a los afganos. Los están apaleando. Y tuvimos razón. Salieron con la cola entre las patas. Y previo a eso, igual les pasó a los norteamericanos. Los vietnamitas, afilando palitos los derrotaron, amigos, creando las famosas trampas de palitos de los vietnamitas. Y salió los Estados Unidos de un país tercermundista con la cola entre las patas. Y sí, muchos dirán, es que a los vietnamitas los ayudaron los rusos. Y en la contraparte, es que a los afganos los ayudaron los gringos. No es que esos pueblos hayan ganado solos, sí, pero la contraparte se supone que tenía ovnis. La potencia que estaba enfrente tenía ovnis. Y si se trataba de ganar una guerra pequeña, ¿por qué no usar los ovnis? Si ya los tenían, es que tenían muy poquitos. Es que eran prototipos, pero después de eso hubo más guerras. Luego vendría la guerra del Golfo, luego vendría el 11S. ¿Por qué no utilizaron estas naves para precisamente evitar el 11S? Y luego sale el conspiranoico, es que el 11S fue preparado y da tonterías tras tonterías. Mientras que lo más fácil es entender la navaja de Occam, que en realidad esto existe y no está bajo el control de ninguna inteligencia humana, de ninguna nación. Esto es algo que nos supera. Esto es algo que no es humano. Ahora, que sea de otro mundo, eso está por verse. Muchos tenemos la idea, no es que estemos convencidos, porque no tenemos las pruebas exactas, de que esto en realidad es más cercano, es más terrestre de lo que creemos, amigos.
Pero a pesar de ello, también hay excepciones. De vez en cuando, algunos de los gobiernos, sobre todo los militares, tienen la nobleza de reconocer públicamente que han tenido encuentros con ovnis. Este es el caso, por ejemplo, del histórico 19 de mayo de 1986 en Brasil, donde las Fuerzas Armadas, ante la sorpresa de todo el mundo, se sentaron frente a los periodistas para reconocer la realidad del fenómeno ovni. Los primeros antecedentes de la desclasificación, después vendría la desclasificación de España, que pues, daría mucho que desear, amigos. Han habido varias desclasificaciones, por ejemplo en Estados Unidos, y bueno, los momentos históricos que estamos viviendo en la actualidad. ¿En qué va a desembocar esto? No lo sabemos. Hay que estar atentos, hay que estar abiertos, no hay que dejarnos que nos engañen, pero amigos, de que estamos viviendo tiempos históricos y emocionantes, lo es. Vamos.